conjunto A y el conjunto B, ¿verdad? Y el conjunto A luego le llamamos el conjunto de partida, y el conjunto B con todos sus elementos, ¿no es cierto? El conjunto de llegada. ¿Se va acordando? Entonces, después tomábamos cada uno de los elementos, ¿no es cierto?, del conjunto A, y íbamos obteniendo el producto cruz, obviamente, y tomando también en cuenta el recorrido del conjunto de los elementos del conjunto B. ¿Se acuerda? Pero al momento de hacerlo, y a continuación, ¿no es cierto?, hacíamos o establecíamos lo que llamamos relación. Aquella relación, ¿no es cierto?, tenía ciertas restricciones, ¿sí? O sea, que eran tres, creo que fue la que vimos, ¿sí? Eh, Me parece aquí tengo una yo. Claro, la relación 1, ¿no es cierto?, se va acordando, 2x igual y. ¿Qué significa esto? Significa que le dábamos un valor a x y encontrábamos el valor de y, ¿verdad? Sujeto a la restricción, ¿verdad? Bien. Luego, ¿no es cierto? Se fija que ahí, mediante las sajitas, perdón, el gráfico de sajitas, ¿no es cierto?, lo iba indicando el conjunto A, ¿no es cierto?, que era el dominio y la preimagen en este caso, el elemento 2, ¿no es cierto? Tenía en B, que es el conjunto de llegada, tenía, ¿no es cierto?, un elemento, y había ahí una correspondencia, una relación, ¿verdad? Y lo mismo que usted ve aquí, el 4 con respecto al 8, ¿no? También veíamos el caso de la relación 2, que, ¿no es cierto?, el último par ordenado era 10,2, perdón, que era la componente A, que valía 10, y la componente B, que era, ¿no es cierto?, equivalente a 2. Me parece que hasta ahí llegamos en la clase anterior, ¿no es cierto? Ahí está, pues, claro, siendo el par ordenado, la primera componente es de A, B, y la segunda componente que se encuentra en el conjunto que habíamos llamado B mayúscula, ¿eh? ¿Se acuerda? Bien, ahí habíamos definido también en A, que es donde se encuentra la preimagen de B en A, ¿no es cierto?, en el conjunto, repito, de A, se encontraba, ¿no es cierto?, la preimagen en el conjunto B, ¿no es cierto?, y del elemento B, bajo una cierta relación que habíamos establecido, que era la relación R. Luego, B es la imagen de A bajo la relación R. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando nosotros tomamos, ¿no es cierto?, lo leemos al revés. B, ¿no es cierto?, es la imagen de A, obviamente. Pero A es la preimagen, ¿no es cierto?, para el caso anterior de B. Bien. B es el conjunto de llegada o el codominio, obviamente, ¿no es cierto?, que ya lo habíamos dicho, mientras que A es el conjunto de partida, ¿no? Y el conjunto A está formado por todos los elementos cuya imagen en B, bajo la relación R, se llamará conjunto de preimágenes o dominio. ¿Ya? Bien, sigamos a continuación. Y aquí, ¿no es cierto?, definimos algunos... si A, ¿no es cierto?, tiene los elementos que usted ve aquí, y B tiene estos elementos bajo la relación donde 2x tiene que ser igual a y, ¿cuáles son, ¿no es cierto?, bajo esa relación las componentes A y B que vamos a encontrar? Bien, supongamos que yo, ¿no es cierto?, tomo del conjunto A el elemento 2, que es el que está aquí. Entonces, en este caso, 2 por 2 es 4. Entonces, Y, el componente B, es equivalente a 4. Y así vamos definiendo, ¿no es cierto?, la relación conforme a la restricción que nos va imponiendo, que nos dimos, digamos. ¿Eh? Ahora, veamos. El segundo componente de A es 4. Y 4 por 2, Y 8. Y ahí está el par ordenado, ¿no es cierto?, con su primera componente y su segunda componente. Bien. ¿Qué pasaba aquí? ¿Qué pasaba? Nosotros preguntábamos, bueno, ¿qué pasa cuando yo obtengo el 6? Cuando yo hago 6 por 2 es 12, pero acá no está 12, de manera que yo estoy limitado conforme a la restricción que nos dimos, para el caso de los elementos del conjunto A, solo 2 y 4. ¿Sí? Bien.
Luego veíamos, ¿no es cierto?, el dominio para el caso de R, ¿no es cierto?, es 2 y 4, obvio, ¿verdad? 2 y 4. Y el recorrido, aquí, como les dije, este R2 es un pequeño defecto. En realidad aquí es decir R sub 1, ¿verdad? Y el recorrido en este caso es 4, 8, obviamente, ¿no es cierto? 4, 8, muy bien. Para el caso de la restricción 2, ¿no? Ocurría qué cosa? Que tenemos, para el caso de la restricción 2, si se fija, es 2, 4, 6, 8 y 10, ¿ya? 2, 4, 6, 8 y 10, ahí está. Y el recorrido, ¿no es cierto?, es 2, curiosamente, conforme a la restricción que nos dimos, 2, 4, 6, 8 y 10, ¿sí? Eso fue lo que vimos en la clase pasada, ¿no? Luego definimos una función. ¿Qué pasa para definir una función? Decíamos que tiene que tener dos condiciones. Para que llamemos a una función del conjunto de partida A a un conjunto de llegada B, ¿no? En esa se tiene que, en una relación, obviamente que ya vimos, una relación f de A en B, tiene que cumplir a lo menos dos propiedades. La primera, que el dominio, ya habíamos definido qué es el dominio, ¿no es cierto?, la relación, sea igual al conjunto A. Fíjese aquí, dice, da la impresión de que dijera A1. No, es al conjunto A, punto. En consecuencia, el dominio, tal como se expresa de esta manera, ¿no es cierto?, es A. Todos los elementos de A. Eso es el dominio de la función, ¿ya? Entonces, que el dominio de la relación sea igual al conjunto A. Es decir, se denomina de esta manera, el dominio de F igual a. La otra condición, o la otra, pero disculpe, más propiamente la otra propiedad, es que A tenga una única imagen en B, ¿no es cierto? A tenga una única imagen en B, ¿verdad? Entonces, tal que, ¿no es cierto? O sea, perdón, que los X y los I sub 1, ¿no es cierto?, los I sub 1, pertenezcan a la función. Obvio, que pertenezcan a la función, ¿verdad? Y, ¿no es cierto?, y que X e Y sub 2, ¿no es cierto?, pertenezcan a la función también. Entonces, Y sub 1 es igual a Y sub 2, ¿verdad? Ahí está. Es decir, no se debe repetir la primera componente. Aquí no se repite la primera componente. Y todos los elementos del primer conjunto deben ser, ¿no es cierto?, solo una imagen. Bien. De ahí pasamos al valor de una función. ¿Qué es el valor de una función? Aquí nos encontramos con algunos conceptos y vamos a definirlos. Luego yo le voy a dar un tiempito para que usted lo copie, porque ahora ya empezamos, ¿no es cierto? Lo anterior era prácticamente un repaso. En este caso, en la componente A, que se podría identificar como la variable X, porque estamos buscando el valor de una función, sería la independencia, ¿no? Sería, ¿no es cierto?, la variable, y ahí dice, la variable X corresponde a la variable independiente. Estamos hablando de variable. Y la variable, ¿no es cierto?, independiente, cuando asume un valor, por así decirlo, obliga a la variable dependiente a asumir un valor, ¿no? Entonces, se designa generalmente por Y o por Y, como usted ve ahí, o con estos símbolos, F entre paréntesis X, y que se lee F de X, así se lee, F de X. Es decir, que Y, ¿no es cierto? No sé si usted ve bien ahí. Es decir que Y en función de X equivale a decir que Y depende de X. Eso es lo que se está queriendo decir ahí. El valor real f de X de una función es aquel que toma el valor real de f de X, como ya, no sé, ya lo podemos leer. El valor real de f de X de una función es aquel que toma cuando se asigna a X un determinado valor real, es decir, es un valor arbitrario que yo le asigno, ¿ah? Por eso es un valor cualquiera. Veamos un ejemplo cualquiera. Fíjese bien aquí, f de X, ¿no es cierto?, se lee f de X es igual
¿no? A esta expresión que tenemos aquí. Esta es expresión. Entonces dice x cuadrado menos 3x. Y le vamos a dar un valor a la variable independiente. ¿Cuál sería? X. ¿Qué valor le vamos a dar? Menos 1. Es decir, que x sería igual a menos 1. ¿Cómo se podría escribir esto? Veamos. No sé si usted lo puede escribir en su cuaderno. ¿Me está escuchando? ¿Aló? Sí, profe. Sí, ¿usted puede escribir en su cuaderno f menos 1 y calcularlo? ¿Aló? No, profe, ayúdeme. Le ayudo, ya, mire. Ahora paréntesis. Es decir, fíjese bien, donde tengo el cursor aquí. Ahora paréntesis. ¿No? En lugar de x, ahora paréntesis. En lugar de x, escriba menos 1. Cierre paréntesis y eleve al cuadrado. ¿Me entendió, verdad? Sí, Estoy profe. estoy hablando con la Camila. Sí. Ya, Camila, ¿se fijáis? De nuevo te indico. Es decir, se abre, ¿no es cierto?, paréntesis redondo, usted coloca el valor que le hemos asignado a la variable independiente, que es menos 1, cierra paréntesis, y eso lo eleva al cuadrado. A continuación coloca menos 3, abre paréntesis de nuevo, y coloca menos 1, cierra paréntesis. ¿No? Entonces luego ve usted a qué es igual, en este caso, ¿no es cierto?, la función. ¿Cuánto le dio? Menos 1 más 1, menos 3, parece que me da 4, ¿no? Claro, me da 4. ¿Cuánto le dio a usted, señorita Camila? Sí, profe, me dio 4 igual. Le dio 4. ¿Se fija? Bien, entonces, ¿se fija qué sencillo? Ahora, reemplace usted el 3. ¿Cuánto le va a dar? Ya, calma. Pero, ¿cuánto le dio Camila? ¿Y los demás no están participando? Da 0, ¿no? Está perfectísimo, Camila. Muy bien. ¿Por qué da 0? Porque resulta que aquí 3, ¿no es cierto?, es al cuadrado, y esto me da 9. Pero como tengo un signo negativo, y x yo lo voy a reemplazar por 3, ¿no es cierto?, me va a dar 3 por 3, 9, menos 9. Entonces 9 menos 9 me da 0. Correctísimo. Entonces, ¿qué quiere decir esto que estamos haciendo aquí? Que el valor real de la función, ¿no es cierto?, es aquel que toma y, en este caso y, ¿qué valor toma? Para el caso de f-1 habíamos dicho que era 4. Y para el caso de 3 habíamos dicho que era 0. Ese es el valor que toma y. Cuando se asigna a x un determinado valor real. Es decir, a x se le asigna el valor menos 1 y el valor 3. ¿Sí? ¿Habría otro que quisiera participar y que me diera el valor que obtiene en el tercer ejercicio? Cuando x asume el valor 0, ¿qué valor Yo, toma y? ¿Cuánto te da? toma 0. ¿También toma 0? Yo hablo con la Sí. Valentina. Sí. Valentina. Ah, también tengo 0. Fantástico. Entonces, aquí tenemos el par 0,0, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos la primera componente 0 y la segunda componente también 0. ¿Me entienden el lenguaje? Obvio. La primera componente es 3 y la segunda componente es 0. La primera componente es menos 1 y la segunda componente es 4, ¿verdad? Hagamos ahora g de x. ¿Podría participar otra persona, otro alumno en lugar de la Valentina y la Camila? ¿Qué ocurre aquí? Fíjense que la función que tenemos es raíz de x cuadrada de x más 2. ¿Sí? Pero cuando x es igual a 10, ¿cuánto tengo bajo la cantidad subradical? Raíz cuadrada de, exactamente, tal como usted dice, 12. O sea, es 2 raíz de 3, ¿o no? ¿Me entendió, verdad? ¿Profe? No. Dígame. ¿No me entendió? Ya, bueno, se lo voy a explicar.
¿Quién me estaba conversando? ¿La Carlita? Yo, Carla Dígame, Vidal. Carla. Dígame, Carla. Es que tengo una duda, porque nosotros ya nos pasaron la de f de x, pero la g de x es lo mismo. Exactamente, pues, si es la misma. Es una función. Ya, gracias, profe. Es una función. Mira, el G en este caso X asume el valor 10, ¿no es cierto? Entonces, me estás viendo el cursor, ¿verdad? Entonces, 10 más 2 te da 12, ¿ya? Pero el 12 yo lo puedo descomponer en 3 por 4. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, ¿Aló? profe. ¿Verdad? Es 3 por 4. Pero si tú te fijas 4, yo lo puedo expresar como 3 por 2 al cuadrado. De manera que la base de esa potencia es la solución de esa raíz. Es decir, sería 2 raíz 3. ¿Ahora sí? ¿Aló? Sí. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Y qué pasa con... Esta está más complicada, lo hacemos después, ¿ya? Hagamos G7 primero. Sí, por aquí le va a dar un imaginario que igual lo vamos a hacer. Hagamos G7. ¿Quién me puede decir lo que pasa con G7? Cuando X asume el valor 7. Se suma 7 más 2, ¿Ya? da 9. ¿Ya? En consecuencia... Sería 3. Obvio, muy bien, porque 3 por 3 es una potencia, y la base de la potencia, ¿no es cierto?, es la solución de la raíz, que en este caso es 3 al cuadrado, y la base de esa potencia es 3, en consecuencia 3 es la solución, para el caso de 7. Perfecto, muy bien. Ahora hagamos G menos 6, ahora que ya se estrenaron con 17, veamos qué pasa cuando yo reemplazo por menos 6. ¿Qué va a pasar aquí? Resulta que al reemplazarlo me va a quedar menos 4. ¿Está de acuerdo? Sí. ¿No es cierto? Me va a quedar menos 4. Es decir, yo puedo decir lo siguiente. Yo puedo decir paréntesis menos 1 multiplicado por 4, positivo. ¿Me sigue? No, profe, no caché. A ver. De nuevo lo repito. Es que parece que aquí no se puede... a ver. Ah, mire. Aquí están apareciendo los valores. Mire, qué bueno. Aquí se lo voy a explicar perfecto. Miren. Aquí está, este es el que hacíamos, ¿no es cierto? Ah, llegaban a raíz 12, ¿no? Y en este caso, si se fija, es menos 4. Es lo que decíamos, menos 6 más 2 es menos 4. Pero menos 4 yo lo puedo descomponer en menos 1 multiplicado por 4. Y me sigue dando menos 4. Pero si usted se acuerda, raíz de menos 1 es precisamente i. ¿Sí? Es un imaginario. Raíz de menos 1. Ahora sí. Y 4, obviamente, es una potencia, 2 elevado a 2, y la base de la potencia es la solución de la raíz. Por eso que es 2i. ¿Se acordó? Algo. Vamos a volver, vamos a seguir, no te preocupes, vamos a seguir, porque esto, yo entiendo, es cuestión de que usted se acuerde, ¿no? ¿Ya? Bien, sigamos adelante. Veamos ahora, ¿no es cierto? Perdón, antes de continuar. Ya ubicamos, ¿no es cierto?, la variable independiente y la variable dependiente, ¿verdad? La variable independiente es cualquier valor que yo quiera asignarlo, que es un valor arbitrario, ¿cierto? Entonces, en este caso nos han dado que ese valor arbitrario, para los primeros ejemplos, es el menos 1, ¿no es cierto? Y acá, en la otra función, es 10. 3, 0, y menos 6 y 7, exacto. Entonces, esos son los valores que nos dieron a nosotros que asuma la variable independiente, ¿sí? Asume la variable independiente. Son valores arbitrarios que yo me doy. Y como resultado de ese valor arbitrario, ¿no es cierto?, me va entregando valores, ¿verdad?, que la variable, repito, la variable independiente me obliga a asumir como Y. El primer par, ¿no es cierto?, volviendo sobre el ejercicio, ¿no es cierto?, primero, f de x, ¿no?, igual x cuadrado menos 3x, cuando yo reemplazo x, ¿no?, por menos 1, que sería el componente, ¿no es cierto?, que es la variable independiente.
la variable independiente x asume el valor menos 1. Le insisto que es arbitrario. Obliga a la variable dependiente a asumir 4. Ahí está, ¿no es cierto? Obliga a la variable, ¿no es cierto?, independiente a asumir 4. ¿Sí? Bien. Veamos el otro valor. Entonces, cuando la variable independiente asume el valor 3, la variable dependiente asume el valor 0. ¿Ya? Cuando asume la variable independiente el valor 0, ¿no es cierto?, la variable dependiente también asume el valor 0. Veamos ahora para el caso de la función llamada g de x. Sí. En la llamada g de x nuevamente aparece la variable independiente. Entonces, en la función g de x, la variable independiente asume el valor 10. En la cantidad subradical, ¿no es cierto?, reemplazamos el valor, ¿no es cierto?, de x y obtenemos, ¿no es cierto?, raíz 12 en la primera, ¿no es cierto? Y en raíz 12 también nosotros habíamos llegado que era igual a 2 raíz 3. ¿Por qué? Porque decíamos que era 4 por 3, antes de que apareciera el valor aquí, ¿verdad? O bien también se puede expresar derechamente como raíz 12, ¿no? Más entera, digamos, ¿eh? Sí. Luego para el valor negativo, menos 6, apareció, ¿no es cierto?, que este menos 6 yo lo podía, ¿no es cierto?, restar de 2 y me da menos 4. Este menos 4 yo lo podía, ¿no es cierto?, descomponer o representar como un producto debajo de la cantidad subradical. ¿Cuál producto? Abro paréntesis y digo menos 1, ¿no es cierto?, multiplicado por 4, separando, ¿no es cierto?, el signo negativo, para identificar bien el imaginario que estaba ahí. Y nosotros sabíamos que raíz de menos 1, raíz cuadrada de menos 1, es igual a i. También sabemos que 4 es una potencia que se puede expresar como 2 elevado a 2. Ese 2 es la base, ¿verdad? En consecuencia, la base de esa potencia es la solución de la raíz. Por eso encontramos que el resultado, ¿no es cierto?, al reemplazar la variable independiente por un número negativo, menos 6, nos da, ¿no es cierto?, un imaginario, es 2i, que es y. ¿Qué pasa para G7? G7, fíjese que en 7 nosotros reemplazamos nuevamente, ¿no es cierto?, la función que tenemos acá, perdón, claro, la expresión. Entonces decimos 7 más 2 nos da 9, y eso 9 se puede descomponer en una potencia 3 elevado a 2, 3 por 3. Y nuevamente tenemos que 3, ¿no es cierto?, es la base. En consecuencia, 3 es, ¿no es cierto?, la solución de esa raíz, de ese ejercicio. ¿Dudas? ¿No? Sigamos adelante. Dominio y recorrido. Bien, para obtener el dominio se tienen que ver los valores que puede tomar X, o visto de otra manera, qué valores de los números reales que no tomará el valor de X. Claro, aquí se refiere a la restricción. ¿Ah? Por ejemplo, aquí en lo que vemos, puede tomar cualquier valor dentro de los reales. ¿Bien? Ese es el dominio. Dentro de los reales no existe, ¿no es cierto?, ninguna restricción. Supongamos, si X asume el valor 2, negativo, es decir, menos 2 más 2, el real es 0, ¿verdad? En consecuencia, y puede asumir valores positivos, incluyendo el 0, y valores negativos, dentro de los reales, ¿sí? Pero cuando tenemos una fracción hay que tener cuidado con el denominador, porque el denominador, ¿no es cierto?, y ahí aparece la restricción, es decir, la restricción es que tiene todos los reales, pero menos el 0. Ahí aparecería una restricción. A ver, veamos si hay, ¿qué otro ejercicio tenemos acá? ¿Qué otro ejemplo? Por ejemplo, ¿ve? Aquí tiene usted ejemplos. En este caso, x es al cuadrado. Puede asumir valores positivos y negativos. ¿Por qué? Porque yo, ¿no es cierto?, como le explicaba recién, yo puedo reemplazar x por menos 2. Dado que el exponente es par, yo conservo, ¿no es cierto?, el valor positivo. Es decir, me va a dar siempre 4. Fíjese ahora en la función p de x. El exponente es impar. En consecuencia, si yo aquí coloco menos 2,
2, 4, 6, o sea, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 32. Es decir, me va a dar menos 32, precisamente por el exponente. ¿Se fija? Sí. Veamos la siguiente función. ¿Ve? X menos 4. Si X asume el valor 4, ¿no es cierto? La función, o el Y, como estábamos viendo anteriormente, la variable dependiente, me va a asumir el valor 0. Es decir, cuando X es igual 4, Y es igual 0. Y está dentro de los reales. Veamos otro ejemplo. Pero ahí, claro, se fija que X puede tomar cualquier valor, obvio. X, porque ya le explicaba que los negativos y los positivos, ¿verdad? Y aquí también. Ahí está el recorrido. ¿Se fija? Puede tomar cualquier valor. Veamos otra cosa. Aquí está definido en G de X. Ahí es 7, es un real. ¿Lo ve? De manera que ahí no hay problema. Pero cuando no está definido aquí, entonces hay que tener cuidado. Porque ¿qué pasa si hacemos X igual 0? ¿No? La variable independiente Y indeterminada, porque 8 dividido por 0 no existe. ¿Cierto? ¿Se fija la diferencia? Entonces, veamos qué dice a continuación. Ahí está. Fíjese bien. Se fija que el dominio en este caso es cualquier real. El X puede tomar cualquier valor. ¿No es cierto? Porque es una fracción común. X puede tomar cualquier valor, en consecuencia el dominio son el conjunto de todos los reales. Veamos lo que pasa aquí. Ahí dice, ¿ve? X jamás puede ser 0. Entonces ahí se indica, ¿no es cierto?, la restricción. El dominio, ¿no es cierto?, el dominio de esa función, de esta, ¿no es cierto?, el dominio de la función, son todos los reales, pero existe una restricción. Menos, ¿no es cierto?, el 0. ¿Sí? Claro, porque este X puede ser menos 2, por ejemplo. ¿Qué pasa si es menos 2? Significa que el resultado es menos 4, ¿verdad? Al hacer esta simplificación, yo puedo simplificarlo por 2, entonces 4 por 2, 8, y 2 por 1, 2, en consecuencia me da 4 negativo, porque recuerde la ley de los signos, si 8 es positivo y X es negativo, más por menos es menos. Es decir, signos iguales siempre son positivos, y signos distintos siempre son negativos, ¿verdad? ¿Cuáles son los signos iguales? Más multiplicado por más es más. Menos multiplicado por menos es más. Fíjese bien, son signos iguales. Más por más, menos por menos. Siempre es más. Ahora, más multiplicado por menos es negativo. Son signos distintos. Ahora, menos multiplicado por más es menos. Son signos distintos. ¿Se fija? Es muy sencillo. Bien. ¿Dudas, jóvenes? ¿Aló? No, profe. No, profe. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Ha estado Sí, copiando estamos los bien. ejemplos? ¿Sí? ¿Los ejercicios? ¿Sí? Ah, bien. ¿Aló? Sí, Ahí pues está. hemos copiado, pues, profe. Muy bien. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? ¿Aló? Con Dylan. Dylan. Dylan, sí. ¿Cómo estás, Dylan? Bien. Bien, ¿y usted? Aquí estamos como tú me ves, pues. Ya me pinché la segunda inyección de esta cuestión de la pandemia. Ojalá me haga bien, uno nunca sabe. Pero tú todavía eres muy jovencito, todavía no sé cuándo te va a tocar. ¿Mm? No Y ojalá sé. te puedas asistir y vacunarte. ¿Eh? Ujú. Entonces, y esto es para todo, nunca está de más. Inclusive yo estando vacunado, me lavo bien las manos cada vez que salgo fuera, mi mascarilla, y eso, ¿no? Es bien sencillo, no es tanta la exigencia. Veamos qué podemos encontrar aquí. Aquí tenemos otro ejemplo, fíjate. ¿Qué podemos encontrar aquí, en este ejemplo, en esta función? ¿Cuál es la restricción en este caso? Tú ya la viste, Jacobo. Son todos los reales menos cuando X es igual a ¿cuánto? Aló. Fíjate bien. ¿Cuánto debe valer X para que esta fracción se me indetermine? Aló. ¿Dos? No, porque 2 menos 4 me sigue dando menos 4. Y estaría bien.
¿Qué valor tiene que tomar el denominador? 0. Ahí se me determina. Entonces, ¿cuánto debe valer X? Para que aquí abajo me dé 0. Sí, tal como ustedes dicen, debe ser igual a X más 6. ¿Sí? Porque X positivo, 6, que es igual a 6, ¿no es cierto? Y menos 6 me da 0, ¿no es cierto? En consecuencia, esta se me indetermina. ¿Viste? Mira qué es lo que dice aquí. X no puede tomar 6. ¿Te fijas? X no puede tomar 6. En consecuencia, el dominio de la función son todos los reales, pero tiene una restricción, menos 6. ¿Sí? Bien. Veamos el ejercicio de la función p de x. ¿Qué me dice? ¿Cuál es el dominio de esa función? No todos, con uno suficiente. Jóvenes, ¿cuál es el dominio de esa función? Perdón, ¿cuál es la restricción de esa función? El Menos dominio. 1. Muy bien. ¿Quién me conversó? La Valentina. Carlita. La Valentina, claro. E-1, exacto. ¿Te das cuenta que es sencillo? Entonces, en este caso es el dominio de la función igual a los reales menos 1. ¿Te fijas? Ahí, menos 1. ¿Por qué? Porque menos 1 más 1 es 0 y ahí tengo problemas. Veamos qué dice. Exactamente. ¿Te das cuenta? Ahí está el menos 1. Muy bien, Valentina. Muy bien. ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas? Veamos acá. Profe, puede retroceder un poquito, por favor. Muy bien. ¿Ahí? Ahí, ¿Más? sí, ahí, ¿Más? Ahí ya. Muy bien. ahí sí. Bueno, Ahora sí. sí, ahora sí. Si voy muy rápido me dicen, yo voy más lento, ¿ya? No hay problema. ¿Alguien más tiene problemas con esto? ¿No? No No, tengan ninguna duda en hablar, jóvenes. Ninguna duda. ¿Ya? Bien. Veamos otro ejemplo, que es más interesante también. Veamos este ejemplo. Mira. ¿Verdad? En este caso, X, raíz X. Y bien acotada, además. ¿Qué valor puede no tomar X? Fíjate que es una raíz cuadrada. ¿Puede tomar todos ¿cero? los reales? ¿Puede tomar todos los reales? Tiene que tener solamente valores positivos, ¿no? Pero muy bien. Porque si yo aquí coloco menos X, ¿qué voy a encontrar? Y yo te pregunto, ¿los imaginarios están dentro de los reales o no? Es que esa materia no la hemos visto, así que no me conteste. Ya está bien. ¿Qué pasó aquí? X tiene que ser positivo. Tiene que ser positivo, ¿verdad? Es cerrado del 0 hacia adelante, porque si es negativo ya no es real, es imaginario, ¿verdad? Sí, Sí. entonces X tiene que ser positivo, obligadamente. ¿Sí? Entonces el dominio es cerrado 0, y abierto hasta el infinito. Bien, jóvenes. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Preguntas, jóvenes? No, No, profe. profe. ¿Está todo bien? ¿Sí? Bien. Bien. Y yo creo que hasta aquí quedamos por la clase de hoy. Próxima clase ya vamos a ver funciones y vamos a definir funciones biyectivas, ¿ya? ¿Qué es lo que es una función biyectiva? ¿Qué restricciones o qué propiedades o qué cualidades debe tener, etc. ¿Mm? Entonces, ¿alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? No, profe, No, profe. tranquilo. Muy bien. Está comprendiendo todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Sí. Sí, 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 muy bien. Nos vemos en el tercero A la próxima semana. O sea, en realidad un par de días, porque yo tengo clase con ustedes
Perdón, el primero A, disculpe, el tercero A. Claro, a las 12 del día nos vemos el lunes. Todos los lunes, mientras dure la restricción esta que tenemos, que es clases en línea, o como dicen ustedes, online. ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, jóvenes, sin más que decir, me despido de ustedes. Pues. No olviden lavarse bien las manitos y utilizar mascarilla cuando